quiero agradecerles a todas y todos por estar hoy aquí, a quienes están presenciales, a quienes están online. Me presento porque estoy segura que muchas y muchos no me conocen. Mi nombre es Sabrina Bianchi, soy la secretaria docente de posgrados y actualización profesional en comunicación y diseño de la Universidad Oberto Uruguay, de nuestra Facultad de Comunicación y Diseño, que está cumpliendo 30 años de historia en este 2024. Y bueno, qué manera de celebrarlo mejor tenemos que creciendo en propuestas para nuestras industrias culturales y creativas, que son campos que históricamente no han tenido una abundancia de propuestas de posgrado. Es decir, hemos encontrado una historia de posgrados muy centrada en las ciencias duras, y nuestro propósito, desde que creamos esta Escuela de Posgrados y Actualización Profesional, es justamente tener propuestas pensadas para nosotros, ¿sí? Le digo nosotros porque yo soy hija también de esta casa, graduada de nuestra licenciatura en Comunicación. Así que quiero presentarles algunos elementos esenciales de esta Escuela de Posgrados y Actualización Profesional. Estos son como los 3 grandes ejes estratégicos que definen nuestra filosofía. Tiene que ver con ciudadanía global, es decir, estar mirando permanentemente no solo lo que está pasando en nuestro mercado, sino lo que está pasando en la región, y por eso vamos a hablar hoy de también moda latinoamericana y de, digamos, nuestra disciplina a nivel global. Estar mirando las tendencias y qué está sucediendo en otras partes para no aplicar, sino trasladar a nuestra cultura lo que creemos que es de valor. Sociedad digital, esto tiene que ver con que tanto estudiantes, graduados, docentes tengan las mayores habilidades digitales para poder aprovechar las oportunidades de la época. Y compromiso social, y por eso también vamos a estar hablando hoy de sostenibilidad, y que es un tema muy de agenda de nuestro sector y disciplina de la moda. Nuestra Escuela de Posgrados y Actualización Profesional tiene unos pocos años, pero ya tiene un montón de propuestas y un montón de estudiantes y de graduados en diferentes áreas. Comenzamos con un primer máster en Dirección de Comunicación y Marketing, un perfil que tiene una mirada dual de las organizaciones, que mira el negocio, pero también mira el mundo de la comunicación, de la reputación, de las personas, de la comunicación interna. Luego lo combinamos con un máster en Creatividad, Innovación y Comunicación, que de hecho ya tiene estudiantes graduadas de la licenciatura en Diseño de Modas trabajando en una mirada más creativa e innovadora, muy disruptiva en su primer año y luego centrada en la disciplina de la comunicación. Y tenemos el primer posgrado centrado en la Escuela de Diseño, que tiene estudiantes de todas las carreras, graduados de todas las carreras de diseño de ORTS, que es el Diploma de Especialización en Diseño de Experiencia de Usuario. Este año, más bien el año pasado, que estuvimos trabajando muchísimo en esto, y este año estamos estrenando estas propuestas, que es el Máster en Gestión y Comunicación de la Moda, que tiene su primer año, su primer diploma, es el Diploma de Especialización en Gestión y Negocios de la Moda, ¿sí? Les decía que este Máster en Creatividad, Innovación y Comunicación está centrado, digamos, en esta mirada que lo que ha tenido interesante este posgrado es que convocó a profesionales de todas las disciplinas. Acá tenemos ingenieros, contadores, diseñadores, comunicadores y hasta una médica psiquiatra infantil, para irme a lo más extremo que tiene esta maestría, y que lo que tiene interesante justamente es que somos un montón de profesionales pensando con cabezas distintas la solución a un problema, y esto ha sido bastante único en la región, y por eso también está convocando a muchos estudiantes internacionales. El máster en Dirección de Comunicación y Marketing, les contaba, está centrado en esta mirada dual que es relativamente atípica en las organizaciones, pero muy necesaria. Es decir, que la persona que está mirando el negocio también entienda que hablamos de reputación estratégica de las organizaciones y también de comunicación interna, por ejemplo, y por eso también las personas y, digamos, lo más humano de la comunicación y la empresa está centrado en la dirección de comunicación de las organizaciones. El Diploma de Especialización en Diseño de Experiencia de Usuario nos interesa justamente también una mirada multidisciplinaria con el usuario en el centro. Aquí estamos hablando de diseño, y el diseño centrado en el usuario hoy contempla profesionales que saben de comunicación y saben de diseño, y esto ya es paradigmático en nuestra facultad. Es decir, empezar a combinar nuestros propios saberes, pero también saber de gestión, también saber de negocios. Típicamente esta mirada de negocios, que hoy es una apuesta de nuestro máster en Gestión y Comunicación de la Moda,
también se hace necesaria en otras disciplinas. Entender de gestión porque todo lo que es diseño de experiencia de usuario tiene fases que se gestionan y hay que entender también de management y también el territorio de la innovación, que en definitiva innovar es pensar qué van a querer mis públicos o mis audiencias en unos pocos años que si no lo anticipo hoy, si no lo adivino hoy, quizás no tengo negocio en 5 años. Entonces es mucho más fácil innovar si sabemos y tenemos expertise en todo el resto de las áreas. El formato que estamos eligiendo para estos posgrados cada vez tiende más a confiar en el estudiante de posgrado. Y esto sí es un cambio muy interesante que aceleramos a partir de la pandemia porque ustedes saben que tenemos hoy tecnología que nos permite tener a un alumno sentado en la clase que está conversando con otro estudiante online que puede estar en Uruguay o en cualquier parte y tener un intercambio súper rico porque en definitiva ese es un poco el proceso de aprendizaje, ¿no? El intercambio que sucede sí simultáneo, sí adentro de la clase, con clases que quedan todas grabadas, pero no para mirar clases grabadas, sino para la consulta, para el repaso y demás, o para una eventualidad. Pero sí que el estudiante de posgrado es un estudiante adulto, comprometido, y por eso en nuestras clases de posgrado no hay cámaras apagadas. Y no hay que pedirlo, no sucede. Entonces, esa es la confianza que también queremos trasladarles. Y esto les permite, y aquí ya voy a introducir lo que es nuestro máster en gestión y negocios de la moda. Ese año de comunicación que ven en el centro es común a 3 másters distintos. Esto quiere decir que quien haga el máster en gestión y comunicación de la moda puede después revalidar la mitad, todo el año de comunicación, y continuar otro máster. El máster en creatividad, innovación y comunicación, por ejemplo. O el máster en dirección de comunicación y marketing, ¿sí? Solo con un año más, dependiendo del interés. Ya tenemos estudiantes que han hecho los otros 2 cruces, el de comunicación y marketing y el de creatividad e innovación, pero también ahora se suma esta propuesta y es interesante mirarlo porque en Uruguay los másters tienen un límite de 2 años. Ahora sí, el máster y diploma en gestión, negocios y comunicación de la moda, que está comenzando el 15 de abril, ¿por qué nace? ¿Sí? Estamos hoy en un momento de un mercado de la moda que tiene este tipo de noticias, es decir, el arribo de grandes marcas y empresas multinacionales, ¿sí? Con capacidades diferentes de reacción en un mercado muy dinámico y muy desafiante. Y a su vez tenemos este año los 20 años de nuestra licenciatura en diseño de modas de ORT. Y ese es un año aniversario, y no quiero que llore Mariana, pero estamos verdaderamente muy contentos de lo que se ha logrado en estos 20 años, ¿no? La cantidad de marcas que están instaladas, no solo a nivel local, sino cumpliendo procesos de internacionalización que entiendo que la mayoría de los que están acá y las que están acá conocen muy bien, pero bueno, muchas marcas de graduadas nuestras siendo muy exitosas, tanto en Uruguay como en el exterior. Y hemos aprendido mucho también desde la academia, acompañando esos procesos de crecimiento de las profesionales y de los profesionales y de las marcas en sí mismos, donde nos dimos cuenta que a partir de un posgrado podrían estar aprovechando mucho mejor la cantidad de oportunidades que tiene hoy el sector. Un poco qué cambió, ¿no? En este tiempo. Hablamos de industrias culturales y creativas, esas son nuestras industrias, y que tienen de particular al lado de otro tipo de sectores de actividad. ¿Por qué tendríamos que estudiar negocios de la moda y no negocios solamente? Bueno, porque en el sector de la moda y en las industrias creativas, la creatividad está en el ADN, está en el centro. Y eso lo hace distinto, es decir, hay uno de los docentes del posgrado que me decía, bueno, un CEO de una empresa de moda está al mismo nivel que el CEO creativo. Y eso no sucede en los demás lugares. Entonces, tenemos que abordar los negocios desde nuestra propia perspectiva, inclusive encontrar nuestro estilo de hacer negocios, que no necesariamente es igual en todas partes del mundo. Tiene 3 grandes áreas temáticas, el área de operaciones, de innovación, de tendencias, el área de liderazgo, de gestión empresarial de la moda, ¿sí? De cómo convertirnos en líderes de nuestros proyectos empresariales, y la parte más hard, más financiera, de gestión comercial. Así que se compone, digamos, de 2 diplomas, la maestría completa. No voy a detenerme en las materias, las invito y los invito a quienes estén interesados a mirar el detalle en la web, ¿sí? Mirando cada materia bien de qué contenidos estamos hablando, pero sí a nivel conceptual me interesa dejar el mensaje de que esta es una oportunidad para que no solo sean
expertos y expertas en el mundo del diseño y del concepto, sino que puedan escalar eso a marcas y a proyectos empresariales desde su perspectiva, encontrando una forma de no tropezar y de verdaderamente llegar a donde quieren llegar más rápido, en definitiva. Son habilidades quizás más duras para nosotros, si me pongo de vuelta, para los que estamos en industrias culturales y creativas, que de pronto no elegimos ver números desde cuarto de liceo, ¿no? Entonces hace como 6 años que no vemos un número. Pero verdaderamente vamos a empezar a desarrollar cerebro derecho y cerebro izquierdo a la vez, para sumarle capacidades a nuestro talento, para liderar nuestros proyectos empresariales y no tercerizar el corazón de las finanzas de nuestro proyecto empresarial. Entonces, inclusive, no para hacerlo quizás ustedes, sino para saber qué les están presentando, qué decisiones estratégicas tomar, a quién pedirle, y no quedarnos únicamente en una dimensión pequeña de nuestro negocio, sino pensar en dónde queremos que nuestra marca esté en 10 años. Entonces, este segundo año es el segundo año que hoy ya tenemos, que tiene que ver con dirección de comunicación estratégica, reputación profunda, y el primer año es el que tiene estas habilidades que les decía, basadas en dirección de empresas, en finanzas, en precios, en cómo gestionar proyectos y gestionar proyectos para emprender específicamente. El territorio, por supuesto, de la sostenibilidad como campo ultra necesario en la disciplina hoy, todo lo que tiene que ver con herramientas de e-commerce, de marketing digital, expertise. Y tiene también una materia electiva. Todos los másters nuestros tienen una materia electiva. En este caso diseñamos una experiencia internacional que van a poder desarrollar tanto en Nueva York, en Madrid o en San Pablo, para poder, bueno, justamente tener este intercambio de ciudadanía global que les hablaba al principio. Y tenemos además un acuerdo con la Barcelona School of Management, que es la Escuela de Negocios de la Universidad Pompeu Fabra, por el cual se pueden ir en febrero a cursar una materia en 3 semanas de organización de eventos y protocolo de eventos. O sea que van a tener opciones, además de, por supuesto, un montón de otras materias de otros posgrados de la universidad. Pero estas son como propuestas especialmente atractivas que nos parece interesante que puedan cursar. Dicho esto, está comenzando la primera generación el día 15 de abril. Estamos cerrando un descuento importante por inscripción anticipada antes del 29 de marzo. Y los posgrados tienen, a diferencia de las carreras universitarias, un proceso de admisión. Por ende, primero tienen una reunión de asesoramiento y de información, después si se deciden tienen que reservar un cupo a partir de la web y a partir de ahí van a tener que llenar una postulación y tener inclusive una entrevista con nuestro decano para ser admitidos como estudiantes de estos primeros posgrados. Así que, nada, si quien quiera tener información, quien no haya tenido reunión, simplemente nos contacta y nos reunimos a la brevedad, ¿sí? Ahora sí, bienvenidos. Le voy a dejar la participación a las estrellas de este evento. Nos acompaña hoy José Forteza y Valentina Suárez de Mola. Para nosotros es un placer enorme recibirlo acá. Tiene más de 30 años de experiencia en la industria y en Vogue. O sea que creo que todas vinieron porque, levanten la mano las que vinieron porque es el editor de México y Latam de Vogue. Bien. ¿Están levantando la mano online también? Ok. Vamos a hablar de sostenibilidad, vamos a hablar de toda su experiencia que tiene para volcar. Aprovechen para pensar preguntas interesantes e inteligentes. La gracia de este intercambio de quienes están hoy conectados y los que están acá es justamente que tengan feedback, que puedan hacer alguna pregunta. La diferencia con un video en YouTube es eso. Entonces, es una oportunidad única para nosotros. Quiero agradecerles especialmente que estén por aquí y desde ya invitarlos a acompañarnos. Gracias, Sabrina, por la invitación. La verdad que es un placer también aprovechar que estamos en el marco de Universo Mola Fashion Week para estar aquí. Es un placer verlas a todas mujeres, ¿no? ¿Dónde están los hombres? No los veo, yo no los veo. Pero es un placer realmente. Mi nombre es Valentina Suárez, yo soy la directora de Universo Mola, el movimiento de moda sostenible latinoamericana. Venimos hace 8 años más o menos trabajando en pro de la sostenibilidad en toda nuestra cadena de producción textil y moda desde Uruguay hacia el mundo, lo cual no es un detalle menor.
Es un programa de la Fundación Entre Soles y Lunas que lleva más de 17 años acá en Uruguay, trabajando también por temas de identidad y de cultura. Y en todo esto que hacemos, algo que sumamos es la Semana de la Moda Sostenible Latinoamericana, que acaba de suceder su tercera edición y que seguimos además generando acciones e impactos a través de todo el año, porque no paramos, para seguir conectando, que es lo más importante. Tengo el honor de decir que conocemos a José Fortés hace, no me acuerdo cuánto, varios años ya, que hemos trabajado en varios proyectos y que hoy en día es el embajador global de Universo Mola y que lo lleva además con mucho corazón y mucha alma por todo el mundo, literalmente. Y eso es un valor muy esencial. Ahora después vamos a conversar un poquito más con él, pero creo que es muy importante tener este sentimiento de latinoamericanismo, esta parte internacional de ciudadanía, de decir, ok, sí, estamos en Uruguay, que quizás puede estar un poco lejos de todo, pero hace parte de mucho. Yo les voy a dar simplemente como un pequeño redondeo de qué está pasando hoy en día en la industria, no me voy a demorar mucho, se los prometo, pero quiero que empecemos a pensar desde acá. Hoy en día la industria está basada en tres absurdos y exageraciones: sobreconsumo, sobreproducción y una generación de desechos extremadamente absurda. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a atacar estas tres a través de modelos de negocio, a través de creatividad y a través de herramientas de diseño que nos ayuden a mitigar estos impactos. Lo más importante además es pensar que esto también ocurre acá. Porque creo que en el imaginario de absolutamente todos es como, sí, eso es en Asia, eso es en Bangladesh, eso es porque se cayó un edificio por allá, quién sabe en dónde, pero eso no me toca a mí. No, está pasando acá y lo peor está pasando acá en Uruguay, está pasando acá cruzando el charco, está pasando cruzando la frontera hacia Brasil, está pasando aquí. Entonces, ¿cómo nosotros y todos ustedes jóvenes creativos podemos ayudar a generar una industria local que regenere todo esto y que pueda aportar además diseño de calidad? Esta parte es supremamente importante, porque a fin de cuentas también es un negocio y tenemos que vivir de eso y tenemos que aportarle algo a quién se va a poner o quién va a vestir y quién va a darle el alma a esa pieza que nosotros estamos creando. Para nosotros la moda es una industria de desarrollo y esto es muy importante. Algo que hemos visto mucho durante Universo Mola Fashion Week en diferentes momentos es que tenemos diseñadores que creen mucho en su producto y otros que todavía no, que les falta un poquito más para decir, listo, esto es mío, esto es propio, esto es algo que puede salir al mercado, que debe salir al mercado. Entonces, si nosotros no creemos en ese producto, no vamos a creer tampoco que puede generar un impacto en todas las personas que están detrás. Es una industria que genera empleo, es una industria que genera oportunidades, es una industria que genera desarrollo y lo más importante, es una industria que por más que acá en Uruguay lastimosamente ha ido cayendo en los últimos años, podemos levantarla de nuevo, podemos volver a crear más textileras, podemos volver a darle un trabajo más digno a estas modistas, que a estos talleres, y podemos también entrar al país, salir de Montevideo, decir, listo, ¿qué está pasando en Durazno? ¿Qué está pasando en Flores? ¿Qué está pasando con las asociaciones rurales en Tacuarembó? ¿Qué está pasando en todos estos lugares? Y cómo también los traemos y cómo les entregamos también a ellos moda, porque de eso se trata. Algo que hablamos en sostenibilidad, y ustedes lo van a ver siempre, lo van a hablar mucho, es la parte ambiental, ¿no? Impacto mínimo a través de los textiles, a través de técnicas de diseño como el upcycling, a través de generar la menor cantidad de residuos. Pero ¿qué pasa también con lo social, con las personas que están detrás? ¿Qué pasa con lo económico? ¿Qué pasa con lo cultural? Estos impactos también son necesarios que ustedes los empiecen a involucrar dentro de sus modelos de negocio desde el día 1. Y ya que van a hacer el posgrado, también que lo empiecen a mantener durante toda esa educación. ¿Qué está pasando hoy? 1. Tenemos una cantidad enorme, prácticamente la mitad de los proyectos que se presentan en temas de sostenibilidad están enfocados en indumentaria. Ahí ven, ¿verdad? ¿Qué pasa con el resto de los sectores? ¿Qué pasa con el calzado, por ejemplo? Miren, 2 punto y pico %. Es un área que todavía es una oportunidad de mercado. Todos necesitamos calzado. Y no se imaginan, esto es real, lo difícil que es encontrar un calzado sostenible en América Latina. Y no lo digo solo por Uruguay. De verdad es complicado. ¿Qué pasa con los accesorios? ¿Qué pasa con
todos esos subproductos que pueden salir más allá del indumento. Entonces también desde su creación de modelo de negocio empiecen a pensar, listo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pasa con las personas, por ejemplo, también que no han tenido acceso a moda, que tienen que vestirse con lo que hay, pero no tienen la capacidad de elegir algo que ellos quieran? También hay una oportunidad de mercado. Tenemos un foco muy grande en sostenibilidad, como ven, en lo hecho a mano, lo artesanal. Ese es nuestro valor en América Latina. Pero yo quiero que salgamos de esa mentalidad, ese imaginario de que sostenibilidad es algo feo, medio hecho, ferial, porque no lo es. El hecho de que esté hecho a mano no significa que tenga que ser feo, no significa que tenga que perder calidad y no significa que tenga que perder diseño. Entonces, todas estas variables tienen que entrar también en nuestra propuesta de valor. Hemos hablado mucho de transparencia, hemos hablado mucho de comunicación, de la responsabilidad nuestra también como diseñadores, como creadores, para decirle al mundo, miren, está pasando esto, o lo que está detrás de mi proyecto es esto, esto y aquello. Y esto es lo que le da valor a lo que tú te estás poniendo hoy. Entonces nuestra responsabilidad es muy alta y nuestra comunicación también con los demás es muy importante. Proveedores, prensa, desfiles, eventos, fashion weeks, ustedes piénsenlo, todas las personas que hacen parte del universo de la moda. Esa comunicación es muy importante y es clave que la gente entienda de qué estamos hablando y qué estamos proponiendo y que sea nuevo. Tenemos una tendencia también de hablar en moda sostenible, upcycling, uso de nuevos materiales y tintes naturales. ¿Qué otras opciones hay? Salgamos de esto. ¿Qué más podemos proponer nosotros, ustedes que son muy jovencitas también y que están involucradas en el mundo de la tecnología? ¿Qué podemos hacer para la sostenibilidad no se vuelva un cliché y no tenga un imaginario erróneo? También es importante apelar a esas nuevas generaciones. Lo hablamos recién este fin de semana en Universo Mola Fashion Week, lo importante que es que las nuevas generaciones nos ayuden a contagiar a las generaciones más viejas para que haya un cambio sistémico, porque esto es sistémico, viene desde la academia hasta las empresas, hasta las personas que se visten todos los días, todos. Entonces es muy importante que nuestra responsabilidad esté compartida. Esto es un dato que me parece muy interesante también, el trabajar desde la diversidad. Si ustedes empiezan a pensar en un modelo de negocio global, no pueden quedarse con un mercado tan local. Piensen acá, sí, en hacer con lo que tenemos a la mano, pero piensen en qué está sucediendo a nivel regional y a nivel global. Ya no queremos etiquetarnos, ya no queremos ir solo por un camino. ¿Cuáles son esas tendencias? ¿Quién está recibiendo y quién está vistiendo moda? ¿Cuál es ese diseño que están necesitando? ¿Cuáles son las variables? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué nos hace diferente a hace 20 años? Todo esto es muy importante que ustedes lo empiecen a incorporar para tener una visibilidad internacional. Ahora, ¿hacia dónde vamos a tener una sostenibilidad corporativa desde el centro? Tómenle una foto, porque no me voy a quedar mucho tiempo acá. Pero esto es muy importante, vayan desde el centro a decir, listo, ¿yo qué estoy haciendo? Y empiezan a ir punto a punto a decir, ok, ¿cómo lo mitigo? ¿Cómo genero menos impacto? ¿Cómo empiezo a generar resultados? ¿Cómo digo, ok, si me funcionó o no me funcionó, voy por otro lado? ¿Cómo me asesoro de aquellos que sí saben? Porque no lo sabemos todo. Entonces también cómo incorporo a mi empresa, mi futura empresa, personas que me empiecen a decir, mira, por ahí puedes ir, por ahí no, mira lo que está sucediendo en tal lugar, mira, te sugiero que hagas tal cosa con tu identidad de marca. Tenemos riesgos enormes y esto también pasa en las pequeñas empresas y a veces no lo vemos. Miren, datos tan bobos, tiempo de trabajo. ¿Alguna vez se lo pusieron a pensar? Ok, sí, hay un montón de tiempo dado detrás de. ¿Cómo hacemos para que no sea cansador para las personas que están detrás de lo que yo estoy proponiendo? ¿Cómo hacemos para que sea amable? Ok, está esta tendencia de la moda lenta. Vamos a incorporar entonces prácticas mucho más humanas para mitigar este riesgo.
Y así tenemos varios. Miren el tema del agua, el tema de los gases de efecto invernadero, que eso es, obviamente lo estamos viviendo en este momento con este bochorno que está haciendo, esta humedad. Tenemos que ver más allá de lo que pareciera que es sostenibilidad. Acá se los voy a pasar como muy rápido, pero para que tengan una idea, son 6 puntos. ¿Qué cosas dentro de nuestras empresas tienen que tener una vertical y tienen que tener a alguien a cargo? 1, ambiente seguro de trabajo, recursos humanos. 2, mejores sistemas salariales. 3, todo lo que tenga que ver con ambiente. Y esto va hasta incluso cómo ustedes hacen una selección de residuos dentro de sus talleres. O sea, basta ahí, ok, ¿en dónde están almorzando las personas que trabajan conmigo? Si ustedes se ponen a hilar fino, son muchos detalles que están dentro de todo esto. Las selecciones de los materiales inteligentes es importante, pero no es el todo. ¿Sí? Esto quiero que se lo lleven muy claro, porque no es solamente el textil. Es qué hago, cómo lo hago, porque lo hemos hablado un montón, no sirven para nada que nosotros estemos utilizando cáñamos y lo traemos del otro lado del planeta. Una huella de carbono tremenda. Entonces, ¿cómo lo estamos mitigando? Si estamos trabajando con algo local, el contexto importa y mucho. Y obviamente en términos de sostenibilidad va a tener que ver. Sistemas circulares, y acá va desde el reciclaje hasta la circularidad en cadena, hasta el modelo de negocio. Un espacio de alquiler puede ser un muy buen negocio y tiene que ver con moda. La co-creación, no están solos, esto es también muy importante, no están solos, no tienen que hacer todo solos, pueden pedirle ayuda. Y esto vale para ustedes y vale para absolutamente todos los diseñadores que existen en este momento, pueden co-crear. Y también es muy importante el respeto y la valoración, especialmente en América Latina, porque nosotros no respetamos nuestra moda y no valoramos nuestra moda. Nuestra identidad está ahí como más o menos. Necesitamos decir, listo, esto es nuestro y estoy supremamente orgulloso de vestirlo. Y también va para Uruguay, también va para Argentina, va para Brasil, inclusive hasta Perú, Colombia y demás. Es muy importante que valoremos todo lo que está detrás del hacer, todo el tiempo que nuestras personas están otorgándole a generar un producto de calidad. Y finalmente, emoción. Y el balance entre emoción y razón, porque a veces podemos tener mucha pasión y poca razón y nos puede llevar a no ser sostenibles. Entonces ese balance es muy importante, pero emociónense y sientan ese propósito de decir, listo, este es mi camino, por ahí voy. Y si ustedes lo sienten, van a salir adelante, pase lo que pase. Pandemia incluida si viene otra, ¿vale? Así que los invito, por último, y antes de pasar a invitar a José, a que se unan a este movimiento maravilloso que hemos creado desde cualquier mirada, desde un lado educativo, desde simplemente observar, desde entender o levantar la mano y decir, ustedes tienen un contacto de X, nosotros con muchísimo gusto estamos allí para ustedes. Así que muchísimas gracias y voy a invitar a la persona a la que vinieron a ver, más que nada, a José Forteza, embajador global de Universo Mola, Senior Editor de Vogue México Latinoamérica, presidente honorario de FGLA. Gracias, le digo a Albania que lo mencionaste. Y no, un chorro más de títulos. Reni, mi celular. Prohibido aburrirse, por favor. Aquí venimos a conversar. Aunque ella esté divina, si se les ocurre o yo esté hablando, me interrumpen. Esto es una conversación. Si no fuera conversador, estaría en un aula, en una universidad, en una escuela de diseño, hablando muchísimo sin dejar que me contestaran y que me replicaran y que me contradijeran. Así que espero que lo hagan sin ninguna vergüenza. Aquí no hay protocolo. Efectivamente. Entonces, José, primero que nada, bienvenido. Gracias. Segundo, quiero empezar de una con algo muy importante que lo hablamos bastante, y es qué hace que la moda sea tan importante en el contexto latinoamericano actual.
Bueno, a mi juicio, la moda es importante como cualquier elemento que nos permite expresarnos a nosotros mismos. A ustedes les parecerá, esto es una verdad de perogrullo, todo el mundo lo dice, pero es absolutamente cierto. Y no estoy hablando de seguir patrones, de qué sé yo, es un ejercicio que pueden hacer día a día, que seguro lo hacen más o menos conscientemente, se paran delante del espejo y dicen, qué linda, qué lindo estoy, qué buena, qué bueno estoy, qué feo estoy, y eso te marca el día entero. Pero además de eso, si estudian a través de la historia, y es un elemento muy importante, la moda ha sido siempre una herramienta de fuerzas, movimientos, intenciones y conceptos sociológicos que van más allá de lo que nos aportan personalmente. La primera vez que alguien en la historia de la moda le quitó el corsé a una mujer, hizo un statement, hizo una declaración de principios muy importante que tenía que ver con todo un contexto, que estaba hablando del sufragio, que estaba hablando de los primeros pasos que daban las mujeres para manifestarse. Si damos un brinco al final de los 60 y la era setentera con los hippies, fue un grito libertario. Si nos movemos a un momento en el que algunos grandes diseñadores en otras latitudes se fijaron en lo que era un poncho, en lo que era un huipil, vamos a darnos cuenta que fue el instante en que las razas autóctonas, las etnias autóctonas y los indígenas de nuestra región dieron un grito muy fuerte. No importa si para la izquierda o para la derecha estén o no de acuerdo, estoy hablando no de política, sino de postura sociológica, de derechos sociológicos que tienen que ver con lo social y con lo cultural. Y si ahora vamos en este mismo instante en el que estamos parados a decir qué pasa, por qué estamos en un género fluido en el sentido de la estética de la moda, es porque llegó la hora de entender que el género no dice si somos o no somos, quiénes o cómo, simplemente dice que somos seres sociales y que la actitud ante la vida no tiene absolutamente nada que ver con el género, en tanto nos veamos todos como seres sociales y como seres humanos y como habitantes de este planeta. Y voy entonces a tener la primera contradicción. Somos latinoamericanos, estamos orgullosos, lo voy a decir 43 veces a lo largo de los minutos que esté aquí con ustedes. Somos seres humanos, nuestros signos culturales son patrimonios de la humanidad. Lo que tenemos como seres humanos es que ser inteligentes para que se nos respeten y se nos acrediten. Y eso también es un movimiento social que se está reflejando en la moda cuando viene la marca X, que toda la vida ha hecho vestido rosa con mangas abullonadas, y de pronto agarra signos de la cultura mexicana y los lleva a una colección. ¿Cuál es la postura? Poner una bronca y decir apropiación cultural, o decir señora o hija de la señora, dennos el crédito, de aquí salió, esto significa, y dennos las gracias por usarlo, y además de eso, páguenme una comisión. Entonces, creo que respondí más a lo que me preguntaste. Esa es la importancia de la moda como elemento sociológico en todas partes, no solo en América Latina. Totalmente. Tú eres una persona que siempre habla desde la experiencia. Y como muy bien decía Sabrina, llevas muchísimos años ya involucrado en la moda, especialmente la moda latinoamericana. Pero tus inicios no fueron dentro del sistema moda. Cuéntanos un poco cómo José Forteza, desde Cuba, llega hoy a ser el senior editor de una revista tan importante, bueno, de un grupo tan importante como Condé Nast. Okay. Bueno, voy a hacer historia. Esta es la parte de egolatría, es el yo. Si se aburren, me mandan a parar. Pero tengo que hacerlo porque todo el mundo me lo pregunta. Y se conecta, porque a veces la gente dice, ¿cómo llegaste a? Llegué a como ustedes van a llegar a. Venciendo imponderables, utilizando imponderables, creciéndome, a veces amilanándome, porque a veces amilanarse vale la pena. Yo, bueno, nací en una Cuba con cosas positivas y cosas negativas y cosas medianamente sobrevivibles por muchas razones. No ejercí todo el tiempo que hubiera querido. Afortunadamente, la primera carrera que estudié, que fue Relaciones Internacionales, soy diplomático de carrera, no a la carrera, la estudié a los 5 años. Trabajé en una embajada por razones políticas en mi país. Cuando regresé, un hombre gay, salí del closet y eso significó convertirme en un paria social. Al ser un paria social en mi país, pues tuve que dedicarme a lo único que se podía hacer si era gay, hombre gay, que era el arte, la música, lo que fuera. A pesar de eso, yo no era honestamente un gay muy ortodoxo y a lo que me dediqué más cerca fue al jazz, a la música, porque había tenido una formación elemental con eso. Entré en una agencia que se dedicaba
a representar artistas con mi pareja desde entonces, porque además soy tan poco ortodoxo que llevo 44 años con el mismo tipo que está parado ahí atrás, de hecho. Entonces empezamos subrepticiamente por detrás a formar nuestra propia agencia, a espaldas de los controles del gobierno. Honestamente éramos tan brutos que no robábamos dinero, lo que tratábamos era de ganar el derecho a la independencia para crear, honestamente. No, a pesar de ser judío, no he sido muy bueno para el dinero. Entonces así empezamos a dar vueltas por ahí con artistas de jazz. Fue mi primer encuentro, honestamente, con la moda. En aquella época, estoy hablando de los últimos, tal vez 3, 4 años de la década de los 80 y principios de los 90, los discos eran discos de pastas, era todo conceptualizabas todo el rollo. No es como ahora que haces no sé, tú vas y haces una pieza, no estoy subestimando a nadie, pero ahora es mucho más fácil. En esa época producías, y lo producías todo, producías el concepto del disco, estético, el concepto de comunicación, el concepto plástico y obviamente como productor también el musical. Y la primera vez que yo tuve que ver con la moda, estábamos haciendo el disco de un importantísimo pianista de jazz y vino una señora, pianista también, clásica, y me dijo, ¿por qué está vestido así? A mí no se me había ocurrido. Y ella me dijo, te voy a presentar a 2 personas que tienen que ver con el estilo de música que él está haciendo, porque tiene detrás de una apariencia minimalista toda la floritura y la complicación armónica del universo de la música cubana mezclada con el jazz. Pero la apariencia es de una tremenda simpleza minimalista. Y esa señora me presentó a Yoichi Yamamoto y a Issey Miyake. Fue la primera vez que yo agarré, lamentablemente no fueron latinos, pero bueno, por lo menos fueron asiáticos y estaban en su momento. Y ahí descubrí la importancia de la moda arte. Ya después me fui metiendo en otros rollos y nos iba muy bien con la música hasta que llegó el streaming. Una cosa que se llamó Napster, fue la primera herramienta de streaming. Cuando tú eres productor de un disco, tú ganas una cosa que se llama Mechanical Royalty. Si la gente no compra disco y lo ponía no ganabas un peso. Hubo un decrecimiento repentino de aquel cheque. En aquella época además no había ni PayPal, ni Zelle, había que pagarte con cheque. Cuando el cheque de así se convirtió en algo así, dijimos, aquí hay que cambiar este rollo. Y nos unimos a un grupo de gente que estaban fundando algo que se llama Ideas Publishing Group, una fórmula muy simple. Anoten todo esto, porque cada tontera que les estoy diciendo es aplicable a emprendimientos en el universo de la moda que ustedes pueden replicar hoy día después de 700 años, porque hay esencias que siguen siendo las mismas. En ese momento, esa gente estaban abriendo una casa editorial que no era tal cosa, no creaban lo que era, licenciaban títulos internacionales, los hacíamos en español, les poníamos un 30% de nuestro contenido y obviamente se cobraba la publicidad. Imaginen ustedes que vayan a una gran casa de moda, ustedes tienen un talento particular, que en nuestro caso era entender el lenguaje de la región, es justamente lo que pueden tener ustedes. Ustedes adicionen algo y de momento ustedes hagan una versión para su mercado, sea aquí o sea donde sea, donde le estén aportando el valor de un director creativo para un mercado local que no entiende la marca Dulce y Guabana en otro lado del mundo. Eso es una idea muy interesante que se puede desarrollar en el mundo de hoy. Eso fue lo que hicimos nosotros con Ideas Publishing Group. Uno de los títulos que licenciamos fue Vogue. Y bueno, después de Vogue vinieron 3 títulos más de Condé Nast, y en este momento, después 2002 fuimos públicos, creo, 2005 nos acabaron de comprar completo, todo el mundo se fue y yo, como les dije en un momento de la respuesta que no era bueno para el dinero, me tuve que quedar porque era asalariado y todavía sigo ahí. Y entonces de esto hace ya, se cumplen creo que este año 25 años oficiales, pero hubo unos años más de número 0 y que ellos no están contando, que fueron los de Ideas Publishing Group. Esa fue mi trayectoria. En términos de formación y de cómo enterarme de cómo venía este negocio, otra sugerencia que les hago, porque todos lo vivimos, es que nunca se para de aprender, de estudiar y de ser una esponja. Si eres una esponja, después cuando te expriman, tienes mucho más que aportar. Y si tienes más que aportar, tienes mucho más que cobrar por tu aporte y por tanto vas a vivir mejor. No se olviden de eso. Entonces sigan estudiando siempre,
porque eso es lo que hace que cuando lleguen a los 63 años todavía hay gente muy joven escuchándolo, uno se siente tan joven como ustedes, se viste así y la juventud, vamos que se pega, ¿no? Entonces esa es una sugerencia. Te comiste un par de premios en la mitad. Bueno, sí, yo quise hacerme el humilde, sí, gané un Grammy, me nominaron al Emmy, sí, me ha salido bien casi todo, gracias a la gente que ha estado conmigo, gracias a Luis, me ha ido bien. El Grammy está colgado, no te dan un peso por él, pero te da prestigio. Honestamente, el Emmy se ve bonito, pero lo que tengo es un certificado porque no llegué a la estatua. Pero todavía tengo tiempo. Vaya, hago un programa de televisión con alguno de ustedes, un show sobre moda. Vamos a inventarnos algo y yo me comprometo. Estoy con ustedes. Si buscan quien le ponga el dinero al show, al rollo, lo hacemos. Y va y ganamos el Emmy. Hablabas hace un momento de la parte sociológica y de a nivel histórico, cómo ha sido importante la moda en todo esto. ¿Crees que en este momento estamos viviendo algún tipo de revolución a través de la moda? Sí, totalmente, muchas revoluciones. Creo que hice mención de una con el tema del gender fluid. Me molesta usar anglicismos, pero eso es muy importante. Y tiene importancia incluso en la industria y que en la medida en que se va creando una conciencia y una psicología de terminar con el maniqueísmo en los géneros a la hora de vestir, también se abre un horizonte absolutamente nuevo a la libertad, por ejemplo, de patronaje. Y cuando tú eres más libre en el patronaje, tú tienes la opción, además, de tener ideas innovadoras que permitan hacer más barata la producción sin renunciar a la calidad. Yo he visto, por ejemplo, propuestas sostenibles, y ahí entro en tu universo también, que es el mío también, si queremos que el mundo siga respirando unos años más. Yo he visto propuestas que sin una costura, o sea, han ideado un patrón que sin una costura están mostrando esto mismo que tengo yo puesto. Vamos a olvidarnos ya del upcycling, del reuso, de todas estas cosas que son lo más obvio. Vamos a lo más complicado. Ahora mismo, yo no suelo mencionar marcas, pero esta tengo que mencionarla. Estúdiense hace poquito, no sé, hace tan poquito como hace un par de semanas, fuimos a Costa Rica a un proyecto nuevo de una marca costarricense que se llama Toribio y Donato. Toribio y Donato presentaron su colección, Alma, creo que y trabajaron el cuero de una manera tan increíble que, créanmelo o no, mírenlo, después busquen Toribio y Donato para que vean las propuestas que hicieron sin costuras en cuero. Y como eso, muchísimas propuestas más súper interesantes que cuando tú vas, porque en ese momento tú comentabas el tema de la producción, de alguna manera lo que siempre se le ha llamado couture y hacer piezas puntuales y hacer producciones pequeñas, pero tenemos que pensar en grande, porque el reto de la generación de ustedes es encontrar la manera de hacer una moda sostenible y que sea el equivalente de lo que fue en los años que le tocó al señor que lo hizo, que tiene toda mi veneración, el prêt-à-porter, de una manera que realmente llegue a todo el mundo, porque es la única manera, además, valga la redundancia, de curarnos del azote del fast fashion. Porque el fast fashion existe porque no se ha encontrado la fórmula de que la gente pueda vestirse de una manera mejor, más noble, como fue en los años, en el final de los 50, 60, se empezó a gestar el prêt-à-porter. Entonces, bueno, les decía, ese tipo de cosas, como por ejemplo estudiar el nuevo patronaje, buscar opciones y estar muy al tanto de las tecnologías, eso también se integra a todo lo que sociológicamente puede significar la moda como agente de cambio. Porque no es solamente una manera de expresar, y estoy utilizando lo más obvio, que es el tema de la fluidez de género, porque me parece maravilloso en términos de estética de la moda, tiene una trascendencia también, obviamente, en la esfera productiva y, por supuesto, en los costos de producción y, por supuesto, en la posibilidad de cuidar a este planeta. Pero también, desde el punto de vista puramente sociológico, es la manifestación estandarte de lo que es la inclusión, de una manera absolutamente honesta, porque tú puedes ir fabricando todo un nuevo sistema de tallaje, por ejemplo. Y ahí está entrando el gran dilema de las tallas plus. Entender que las tallas plus son una cosa que hay que asumir porque existen y porque están allí.
Y es un tema que tampoco se debe hacer abusivo para no edulcorar el descuido de la gente por su salud. Son muchos elementos que hay que tener en cuenta. Si tu complexión, tu físico es un físico que amerita una talla, está maravilloso. Tampoco vamos a edulcorar que la gente esté maltratando su salud por estar extremadamente delgada o fuera de peso, o pasada de peso, pero simplemente si tu cuerpo tiene una morfología que se ve mucho la gente dice, la mujer latina, las mujeres de todas partes, porque tengas 28 fotos de las mujeres nórdicas y de las parisinas, flacas y con 6 pies, no todas son iguales. La realidad es que los seres humanos somos seres universales y todos tenemos tipos físicos diferentes. Y si todos ustedes, además, con los re jóvenes que son, van a vivir en un mundo efectiva, material, práctica y tangiblemente global, tienen que pensar global. Pensar global es pensar en vender su producto en todo el mundo a partir de inspiración que viene de todo el mundo. Tienen que pensar en un espectro amplio de nichos de mercado con personas de tipos físicos diferentes. Tienen que pensar en colores de piel diferentes, porque aquí puede que de pronto alguien se dedique, la tengo nerviosa, pero eso está así. Gente, puede haber alguno de ustedes que se dedique, por ejemplo, a desarrollar una línea cosmética y tiene que realmente cuidar muchas cosas cuando desarrolla la línea cosmética. Habrá estilistas en ciernes aquí, y el estilista no es solamente el que hace mix and match. El estilista es el que hace mix and match de cuerpo, pelo, tipo de piel, brillo, matices, textura y alma. Porque si hay alguna o algún estilista aquí en formación o con deseos de llegar a eso, siempre piensen que tanto como el que diseña ropa, el que diseña la visión de esa ropa y el que diseña la composición de esa ropa sobre el maniquí más dinámico que hay, que es el ser humano, tiene que contar con lo que esa persona y ese atuendo y esa indumentaria o ese accesorio va a expresar. Entonces, cada persona que trabaja en el universo de la moda, desde el diseñador hasta el estilista, hasta el último y más importante, que es el consumidor que la presenta, son creativos importantes, son entes generadores de expresión social, que fue el origen de la pregunta, son paladines de un momento sociológico, y ya no puedo hablar más hasta que no se te acabe la ya. Estoy alargando la respuesta para que la pobre mujer acabe. Estoy bien. Me estaba aprovechando un poquito. Pero bueno, creo haber respondido tu pregunta y no haberlos aburrido demasiado. José, hay algo que me parece importante destacar, y es que tú has tenido mucha participación también en la comunicación que se ha hecho, especialmente en Vogue. O sea, a lo largo de todos estos años también has propuesto temáticas muy disruptivas, portadas muy disruptivas, también has colaborado desde ese lado y le has dado voz también a personas que antes estaban invisibilizadas. ¿Cuál crees que es el foco que se le tiene que dar a la comunicación, y especialmente en esa unión, en esa triangulación desde la historia que contar, las marcas y el ecosistema latinoamericano y los medios? La respuesta es simple: ser honesto, transparentemente y trazablemente inclusivo. No es poner a la estrella de una película con raíces y tipología indígena en una portada simplemente para decir que somos inclusivos, sino porque tenga que ver con lo que está diciendo tu medio. Y no voy a hablar solo de Vogue, voy a pensar en cualquier otro medio, porque he visto cosas mucho más interesantes en otros lugares. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, más que mencioné, obviamente estaba hablando de la portada de Yalitza, que generó mucha, si no la han visto, búsquenla por ahí, Yalitza Aparicio en una portada de Vogue, y se armó un gran rollo, y qué bueno, y qué felicidad, y qué sé yo, qué sé cuánto. Hay mucha gente que detesta a Yalitza porque les parece que no es actriz. Hay mucha gente que piensa que no es exactamente la representación de la mayoría indígena de este continente. A alguien le pareció divino, hubo quien me llamó y me dijo, oye, esto es Vogue Oaxaca. Sin embargo, generar el diálogo es importante. Generar la bulla es importante. Porque también de ustedes puede salir alguien que vaya a trabajar mañana en un medio que no sé si será una revista, obviamente no va a ser una revista impresa, probablemente no, nadie sabe lo que va a aparecer. Pero siempre tienen que tener en cuenta, en términos de comunicación,
tener el termómetro puesto en lo que está sucediendo. Hay una cosa importante. Cuando yo empecé aquí éramos medios de difusión. Hay una diferencia importante. En aquella época se decía Vogue es la Biblia de la moda. Tú tenías simplemente que, de verdad, te mandaban los lookbooks, los diseñadores importantes, los que sé yo, qué sé cuánto, tú escogías y tú decidías, o una señora con gafas decidía qué se pone o qué no se pone. Ya no es así. Afortunadamente, la vida impuso que seamos realmente medios de comunicación. Eso implica doble vía. Yo recibo lo que viene de la calle como comunicador, lo proceso y no lo impongo, lo propongo. Y después, la mayoría que está en la calle caminando, el pagar un poco más o bastante más por una prenda de moda sostenible. Y tenemos que irle metiendo a la gente en la cabeza. Hay un elemento aquí que no se ha hablado y que hay que mencionar todo el tiempo y que está en todo lo que tiene que ver con la industria de la moda. E incluso lo pasé por alto en la respuesta de la parte sociológica, que es el elemento aspiracional. Sí. El que usa indumentaria se viste y sale para la calle, pero también tiene algo aspiracional y es resolver su vida diaria. O como hacían los hippies, es decir, a mí no me importa la moda porque me parece demasiado superficial. El que no sabe que está mostrando un símbolo de estatus desde creativo hasta ideológico, hasta social, cada vez que se viste, que se pone un atuendo. Lo que tenemos es que saber incorporar en ese elemento aspiracional de la gente que sea por lo que sea, siempre debes cuidar al menos en un 20% de tu armario la moda sostenible. Si nosotros logramos que la gente entienda que la Yalitza Aparicio de la portada, más allá de que sea oaxaqueña o no, se puso un traje de X que es aplaudible por su diseño, por su calidad, porque la hace ver mejor y porque además de eso puede usarse mucho tiempo y va a gastar menos en comprarse 28 más, estamos mandando subliminalmente un mensaje de sostenibilidad, que es más efectivo que hacer 28 explicaciones de la cantidad de botellitas plásticas que y la cantidad de agua, porque nadie saca la cuenta del agua porque la vida está muy complicada, tienes que pagar un café en $7. A mí qué me importan las 14 botellitas. Tenemos que buscar los recursos, tanto de diseño para hacer atractivo lo que proponemos, como de comunicación de ese diseño y de creación de tendencias, que no es lo mismo que facts, y eso es otro rollo, para hacer un buen trabajo en la gente y para que el futuro, que yo obviamente no voy a ver a menos que viviera 200 años, sea totalmente diferente a lo que estamos viviendo aquí. Pero se trata de ustedes que escuchen esto, no que entiendan nada, sino que sobre todo asuman la importancia de entenderlo, la importancia de incorporarlo y la importancia de hacerlo entender. Esto que estamos hablando aquí hoy es para que ustedes sacan con un chip de cómo tengo que estudiar. Porque ni siquiera el viejo esto todavía tiene la fórmula y es que no la tenemos. Lo único que sí sabemos es que hay opciones y las opciones que tenemos hoy son estas de las que les estoy hablando. Y al comunicar, esa tiene que ser nuestro compromiso. Ustedes comunican desde el diseño o comunican desde armar un look para una persona o comunican desde lo que vayan a hacer de las múltiples alternativas que hay en las carreras de moda. Yo comunico haciendo esto que estoy haciendo hoy, que ya me divierte más que sentarme a editar y revisar 18.000 páginas de una revista o ahora con el universo digital todos los días editando, pero es lo que me tocó y lo hago con muchísimo gusto. Entonces es eso, es mirar, saber qué es lo imprescindible, procesar y proponer con la intención de que la gente haga la mejor lectura de eso. Algo que acabaste de decir que es muy importante es la parte del estudio. Y lo que comentabas al principio, ¿no? De todo el tiempo estamos aprendiendo y en el mundo de la sostenibilidad especialmente estamos aprendiendo y reaprendiendo, desaprendiendo y volviendo a aprender. Es como una cosa constante y se los digo por experiencia propia. También a nivel histórico, en lo que han sido universidades, instituciones y demás, ha ido cambiando un poco la propuesta de qué es lo que se estudia en cuanto a moda. ¿Por qué crees tú, José, que es importante hacer una educación formal, además de la que es experiencial? Bueno, primero voy a decir que, lamentablemente, no todas las instituciones educacionales han avanzado con los tiempos como debe ser. No crean que los nombres que más resuenan y que más bonito dicen, mi currículum yo soy graduada de tal, más cual, qué sé yo. Hay algunas que están tan anquilosadas y tan aburridas
que es mejor ni mencionarlas y no gastar ni el dinero ni el tiempo en ellas. Porque para mí la institución educacional más válida es la que te pone en las manos las herramientas imprescindibles, el lenguaje, que el ABC siempre va a ser el mismo, la base de creación, y te deja la libertad de volar con eso. O sea, el día que tú estés en una institución en la que se echan a reír de ti porque decidiste adulterar un patrón ortodoxo de un traje X, vete de ese lugar. Ojo, primero tienes que demostrar que sabes hacer el patrón ortodoxo y después las variaciones. Juan Sebastián Bach no hubiera sido nadie si no hubiera sabido hacer bien los temas antes de hacer temas y variaciones. De la música lo aportamos aquí también. De cualquier arte que les guste más, porque esto es un arte de industria y al final todos los artes son industria porque todo el mundo quiere que le paguen por lo que hace. El día que una señora, y en estos días la he mencionado 32 veces, la tengo en la cabeza, una señora que se llamó, porque además es un orgullo de nuestra región, una cubana que se llamó Alicia Alonso, agarró el ballet romántico, agarró todo lo que era absolutamente dogmático en el ballet romántico, desde un paso, desde la base de los pies al bailar, hasta el traje romántico del tutú que se usaba en el segundo acto de Giselle, y ella decidió que no tenía que ver con la manera y con las opciones y posibilidades que tenían las y los bailarines latinos, en este caso los cubanos, y cambió el lenguaje de la danza. Pero antes que eso, la pobre mujer bailó una cantidad de tagliones ortodoxas que no les cuento, pero sabía cómo hacerlo. Lo mismo se aplica aquí. Lo mismo, o sea, cuando, y vuelvo a Johanna, no me gusta mencionar nombres, pero cuando Johanna fue y agarró una silueta X que ya había desarrollado antes, una gloria también de nuestra moda regional, y le hizo un sesgo sutil y lo varió, tuvo el éxito que esperaba afortunadamente, pero tuvo que aprenderse el ABC. Entonces el ABC es importante, pero también es importante una institución que le diga todo esto a la gente y que le digan estudia, porque no es solamente el tiempo que empleas en la academia, es que tu vida es tu academia. Y eso te lo van a enseñar, si ustedes lo aprenden lo antes que puedan, mejor. Que no les demoren todos los años y todos los imponderables de que yo hablaba en la primera respuesta, en la segunda sobre mi vida. No esperen los imponderables, ustedes mismos créenselos y rétenlos. El reto es lo mejor que puede saber uno imponerse para salir adelante. No estoy bullshiteando, perdónenme, estoy hablando cosas absolutamente ciertas. Aprendan el ABC como si fuera el dogma imprescindible, necesario e ineludible. A partir de ahí, el chiste es retar el dogma. Háganlo todos los días. No es que el que no logre retarlo no vaya a vivir de eso, a lo mejor va a vivir mejor que el que lo retó. Pero cuando pasen los años, en las Vogue que sobrevivan o en los libros de historia de la moda, va a quedar el que lo retó y el que hizo el cambio. Piensen en Alexander McQueen. Totalmente. Y algo muy importante que quiero destacar, no tanto por publicidad, sino del máster que está haciendo la Horta ahora. La mayoría de los diseñadores que yo conozco, y me imagino que tú también, son diseñadores de moda que además llevan adelante sus empresas. O sea, son los emprendedores, son los que gestionan sus empresas. Y hemos visto muchos que se agobian porque no tienen estas herramientas. Ellos son creativos. Punto. Lo importante de este tipo de masters es también entender esas herramientas. Por más que en 3-5 años ustedes no sean los que vayan a gestionar sus propias empresas, al menos saben el ABC de cómo debería ser, como dice José, y van a poder delegar. Hay que conocer para poder delegar. Entonces estas cosas para mí es súper importante y se los digo de todo corazón, porque realmente, no sé, un 90% de los diseñadores hacen todo. Todo. O sea, son sus communities, son sus cortadores, son sus tejedores, son los que hacen absolutamente todo. Entonces es muy importante adquirir estas herramientas y después empezar a delegar lentamente. Perdóname, antes que me hagas la otra pregunta, ahora que dijiste eso, una cosa, y es importantísimo. Cuando vayan a crear en su modelo de negocio o vayan a contratar el servicio de las personas que tienen que ver con la parte comercial, hay dos cosas que deben tener en cuenta. Uno, saber dónde está el punto no negociable de su ADN creativo. Eso nadie se los puede cambiar. Segundo, tener la ductilidad y la apertura de mente para saber
qué variaciones sobre el tema intocable, que es tu ADN, se pueden hacer para hacer el producto vendible y comercialmente viable. Ya. No, totalmente de acuerdo. Última pregunta de mi parte, porque luego quiero que ustedes tengan la chance de preguntarle a José, y es un poco una conclusión de todo lo que hemos venido hablando. ¿Cómo unimos identidad, cultura, negocios y comunicación en moda? ¿Eso es una pregunta o es un curso que empieza en los próximos 6 meses? Mira, si trato de dar una respuesta sintetizada a eso, tiene que ver con lo que dije al principio, es estudiando, ser esponjas, dispuestas a adquirir todo lo que el medio nos da, para que cuando nos expriman, que salga el mejor producto posible, que sea abrazable, utilizable e interpretable por el resto de la gente. Si eres una esponja, vas a absorber lo que alimente esa identidad de la que me estás hablando. Cuando se hincha esa esponja, vas a gestar cultura, que es de lo que se trata en este momento. Cuando te expriman, vas a expandir esa cultura, vas a ganar adeptos y vas además a tener la utilidad de saber qué es lo próximo que vas a querer absorber como esponja. Es una metáfora un poco rara, un poco vulgar, pero me parece entendible porque todo el mundo ha exprimido una esponja alguna vez. Un aplauso, por favor, a José Forteza. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ay, no me digan que no tienen ninguna. ¿Eso es muy bueno o muy malo? Sí, Pero tampoco se sientan obligados, ¿eh? Sí. Dime. ¿Qué se requiere para estar en Vogue y ser un periodista de moda? O sea, cualquiera puede llegar. Mírame a mí. ¿No viste todo el cuento que te dice? Que llegué casi de casualidad. Mira, ¿qué te puedo decir? Últimamente, cada vez que me hacen esa pregunta, te puedo decir las alternativas que hay. Pero más que eso, me interesa decirte, en este día que estamos viviendo, no conviertas el ser una editora o una periodista de Vogue en la meta más importante de tu vida. Porque en el mundo en que estamos viviendo, cada vez que tú agarras esto y dices algo que vale la pena, tú puedes ser una editora, tú puedes ser una comunicadora. Porque hoy esencialmente expones un tema a discusión, una imagen a discusión, una línea estética de discusión, recoges y se crea el diálogo. Y las herramientas de diálogo las tenemos todos, aquí están. Dicho esto, para que te sientas más relajada en el tema de llegar o no a Vogue, hoy sí, los métodos, primero, y tengo que ser absolutamente honesto, yo te puedo decir, estudia tal cosa, ten 28 títulos, manda un correo, manda tu currículum, lucha por estar en un sitio donde puedas ser, digamos, colaboradora de Vogue y que realmente tengas porque uno tiene muchos talentos y puede no necesariamente ser el de un comunicador, una comunicadora de moda. Y aún así te va a faltar, porque tengo que ser honesto, el elemento suerte. Que te encontraste un día con Carla Martínez de Sala, que es la Head of Content, y en ese momento además le hacía falta una colaboradora y en ese momento además le hacía falta que estuviera no sé, aquí en Uruguay o en la Cochinchina, y te contrataron, pero además que les gustó tanto que después te volvieron a contratar, y la quinta vez te van a pagar. Entonces, fíjate, en todo ese proceso que es muy bonito y que de pronto llegas a ser la próxima Anna Wintour, con o sin gafas, la realidad es que te ahorras mucho tiempo creando tu propia plataforma, que eres tú misma, y buscando los medios. Ustedes son generaciones privilegiadas. Nosotros no tuvimos ese privilegio. Pero si me dicen, cualquiera que esté en mi lugar les diría ahora, pero agradezco la vida, como no. Ojalá lo hubiera tenido más fácil. Ojalá. Así que ustedes son privilegiados y la manera es esa. Para llegar a vos, no era un chiste, ¿eh? Todo eso que te dije es absolutamente cierto. La respuesta que debo decirte es, mándame tu resumen, este es mi correo. Voy a recibir 28. Se lo tengo que pasar a las editoras de sesión donde a mí me parezca que puede funcionar más o menos. Y tiene que haber un espacio, una necesidad que no existe por lo general, sino en momentos coyunturales, y ahí vas a escribir un poco. Pero más fácil que eso, créate
tu espacio, y si llegas, y no estoy hablando de influencers con la boquita chapalando, no, estoy hablando de cosas de verdad, de creadores de contenido, que ese es otro tema. Porque, o sea, influencers, si aquí cualquiera compra, y nunca te enteras de los seguidores, cuáles son honestos, cuáles son no, cuáles se trazaron o cuáles no se trazaron. Lo interesante es que aunque te sigan 28 personas, los contenidos que tú estás creando, que sí se miran, no creas que no. O sea, hay editores en cualquier publicación que están al tanto de los creadores de contenido y de la calidad de lo que proponen los contenidos que crean. Hay un tipo que se llama Chris Lavish, que a él no le interesa para nada cuánta gente lo sigue. Y es un loco lleno de tatuajes, pero sabe lo que crea. Y hay un loco que se fue a un sitio en las montañas donde nada más que se llega con un helicóptero, era para gente muy exclusiva, y lo que se le ocurrió fue burlarse de los magnates que iban allá arriba a decir cuánto dinero tengo. Y se convirtió en alguien viral. Y no a los magnates, pero a él le está haciendo un chorro de dinero porque todo el mundo está anunciándose con él. O sea que la creación de contenido es un negocio serio. Y es algo muy importante y es una vía real. Porque así mismo llegas a quien decide en Vogue que quiere contratarte. O sea, y eso es totalmente nuevo, más allá de los resúmenes y de los lookbooks y de las cosas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? ¿No? Mira, hay una por allá. A ver. Para la gente que está Ahora, preguntando. tío. Hola, a mí Hola. se me ocurre como preguntarte qué factor importante consideras que es la perseverancia en la clave del éxito. Porque a veces vos puedes tener un sueño y tal vez el talento lo desarrollás acompañado de la fuerza de la perseverancia y que tal vez llegas mucho más lejos que alguien que simplemente tiene talento y no pasión. Ya. Sí, perseverar es importantísimo. Ser apasionado, así cerraba ella su exposición, es importantísimo. Y lo que tienes toda la razón del mundo. Ahora viene la respuesta práctica. La perseverancia es esencial siempre y cuando tú te dejes un margen de diversificar la intensidad de la perseverancia en dependencia del momento en que te encuentras. O sea, tienes que ser pragmático y realista. Perseverar es ponerte metas realistas y alcanzarlas poco a poco. Perseverar es no echarte para atrás porque te dijeron esto no sirvió, sino decir realmente no sirvió y es lo que tengo que cambiar. Porque a veces la gente se cree que perseverar es cuando te dicen no funciona, decir sí funciona. Y yo tengo la verdad y yo estoy en lo cierto. Eso no es perseverar, eso es tener la cabeza dura, honestamente. Y la pasión, como yo la veo, como yo la interpreto, es justamente poner toda tu alma en el empeño de lograr la realidad de tus capacidades, de llevar al máximo la realidad de tus capacidades, porque lo peligroso cuando cualquiera aquí se siente y te diga tienes que perseverar y todos los sueños se logran. Eso es cosa de esa gente que no sé ni cómo se llaman, motivadores creo, que cobran porque les creas el cuento o coaches. Y eso es tan peligroso que lo que puedo es estarte induciendo a que te frustres cuando no logres lo que te estás proponiendo y termines convirtiéndote en un ser humano limitado. Entonces, yo creo que, primero, ser objetivo en las metas que te pones. Segundo, esforzarte con todo por lograr las metas poco a poco. Estudiar los entornos. Aquí estamos hablando en términos prácticos, no haciendo novelitas ni programitas de eso de televisión. Aquí, en términos prácticos, si tú sabes dónde están tus limitaciones, sigue estudiando, empeñate, vénselas y busca tu camino para vencerlas. Además, y logro a logro, paso a paso, felicítate a ti misma. ¿Por qué no? Cada pequeño paso que lograste por ti misma es un abrazo y un beso que tienes que darle al espejo. Que no se te olvide eso. Y esa es para mí la pasión de verdad. ¿Tú querías preguntar algo? ¿Cómo ha sido que después de 44 años Me has matado con 40 y ¿qué ibas a decir? puedas seguir innovando como editor y poder proponer, o sea, esas portadas que has dicho que son polémicas, y como es un mundo muy
frívolo que hayas podido hacerlas sin temor al que dirán, porque siempre pues tenemos estudiando esta carrera ese temor al que dirán. Ya. Bueno, primero los 44 años son los que llevo con mi pareja. Estoy viejo, pero no tanto. Son 30 los de estos, 28 en realidad. Pero bueno, mira, la respuesta para ti, primero que todo, yo no como miedo, honestamente. O sea, el qué dirán, vete a los libros de historia para que veas lo que significaba ser un hombre gay que salió del closet a los 22 años en la Cuba comunistamente ortodoxa de aquella década. Después de eso, yo no como miedo, honestamente. A partir de ahí, con esa filosofía de vida, lo que he hecho es, nunca con la cabeza dura, que le decía a ella que no podíamos tener, siempre cuando hago una propuesta, sea o no popular, yo tengo la mente abierta a que me convenzan de lo contrario. Y a partir de ahí, tú vas haciendo un ejercicio de herramientas de convencimiento, que no necesariamente son sobornos, aunque hacer un café cubano y disparárselo a la gente a veces es una manera de sobornar. Pero sí son herramientas de convencimiento que vienen a partir de la más honesta investigación y razonamiento de por qué estás haciendo la propuesta. Mi sugerencia es esa, así poquito a poco vas ganando adeptos y vas ganando gente que puede apoyarte y que puede empujar contigo. Eso cuando no tienes una posición de poder, te va a costar mucho más trabajo. Cuando tienes una posición de poder, porque aquí hay altibajos, olvídate de los cargos, las administraciones, las estructuras más o menos verticales, aquí todo cambia. No creas que mis 30 años han sido todos muy graciosos. Te puede parecer, yo tengo el mismo título hace un montón de años, pero ha habido altibajos y hay estrategias que hay que seguir y hay que convertirse. Mira, para eso me sirvió la carrera que estudié. Los diplomáticos son la gente que domina el arte de ser hipócrita. Yo he sabido dominarlo con la mayor honestidad posible. Con quien no soy hipócrita es conmigo mismo, eso sí no. Yo sí sé por dónde voy. Entonces, lo que haces es negociar. Y en mi caso creo que he tenido éxito muchas veces, de las que no te has enterado es que no lo he tenido, que estudio lo que está pasando a mi alrededor, estudio y medito las razones que hacen importante dar un paso de comunicación estratégicamente hablando, y a partir de ahí uno todas las herramientas posibles de convencimiento para el resto, porque es una decisión que se toma en equipo, honestamente. No es solo mía ni solo de una directora. He pasado por 5 directoras de Vogue, que ya no se llama ni directora, ahora es Head of Content. Pero yo sigo ahí. El mío sí no me lo pueden cambiar. Editor senior, le pusieron senior cuando todavía no era tanto y ahora a menos que me pongan anciano ya no pueden cambiármelo. No, se lo llevaron. No, quiero agregar algo más respondiendo esa misma pregunta sobre cómo tú has sido como innovador. Quiero destacar esas cualidades de José. Por un lado, el trabajo en equipo, y que José tiene una mirada muy abierta, o sea, sus propias ideas, pero escucha. Él viaja muchísimo, o sea, ustedes vieron la agenda que tiene José, se mueren, viaja muchísimo, pero él escucha. Es una persona que está viendo qué está pasando en cada uno de los eventos a los que va, qué está sucediendo con respecto a los jóvenes también. O sea, yo eso te lo destaco muchísimo y creo que también hace a esa respuesta. Escuchar para poder procesar posteriormente, y creo que eso lo tenemos que hacer absolutamente todos constantemente, y a veces por el ego no lo hacemos. ¿Otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Una última nota final. Realmente muchas gracias por tenernos aquí. En lo que compete a mí, muchísimas gracias por confiar en que tengo algo que decir, a pesar de que no sea de la misma generación de ustedes, y les agradezco tremendamente porque me dan energía, me hacen sentir joven todos los días. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti que fuiste el primer contacto. Gracias por el diálogo contigo,
que fue Agreste Samuel insoportable. No, muchísimas gracias, Lele. Gracias a ustedes también, a Universo Mola, que es un gran privilegio tener mi nombre vinculado al proyecto de ustedes. Gracias, José. Otro aplauso, por favor.